Saludos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le habla su profesor Víctor de la Rosa, profesor de Biología Básica Bio 017. Y hoy vamos a continuar con la unidad número 3. Recordar que en la clase anterior estuvimos mirando los conceptos relacionados con el ciclo celular y la división celular, donde vimos la definición del ciclo celular. También hablamos de lo que es la división por mitosis, por meiosis y otros conceptos. En el día de hoy vamos a continuar con estos temas relacionados con la reproducción, pero vamos a hacer énfasis en la reproducción en los seres humanos. Así que esperamos que esta clase sea de buen provecho para cada uno de ustedes y que puedan adquirir los conocimientos pertinentes a esta unidad. Así que les invitamos a que vean y aprendan el video que tenemos a continuación. Los seres humanos tienen órganos especializados para la reproducción. El sistema reproductor de la mujer está constituido, como se describe en la imagen, por el útero, la trompa de falopio, el cuello uterino, la vagina, los ovarios y otros órganos que forman parte de este sistema tan importante en la mujer. Si hablamos de los ovarios, son las dos gónadas femeninas, se localizan a ambos lados de la cavidad abdominal y tiene forma de almendra. Y también podemos decir que en los ovarios se producen los gametos femeninos que son denominados óvulos. Si hablamos de la trompa de falopio, son dos conductos cuyos extremos tienen forma de trompeta o embudo y que atrapan a los óvulos a su salida de los ovarios hasta el útero. El útero es un órgano musculoso en forma de pera y con una cubierta interna denominada endometrio, donde se aloja el óvulo fecundado que va a ser el futuro feto. Este órgano, llamado también matriz, se expande durante el embarazo. La vagina, podemos decir que la vagina es una cavidad de paredes delgadas, donde se depositan los espermatozoides durante el coito, y también es el canal de salida de la progenie durante el parto. Si hablamos de la vulva, podemos decir que constituye la desembocadura de la vagina y está formado por todos los genitales externos femeninos, en lo que se encuentra en el himen, que es una membrana que cubre parcialmente la abertura de la vagina, los labios menores, que son par de pliegues cutáneos que limitan al vestíbulo, que no es más que una depresión donde se halla la vagina. Están los labios mayores, par de pliegues gruesos y adiposos que protegen a los labios menores. Y por último tenemos el clítoris, que es un pequeño órgano ubicado en el extremo frontal y formado por tejido eréctil y muy sensible a la estimulación. En algunas culturas, este órgano, conocido como el clítoris, es extraído en la mujer para evitar lo que es la excitación o la estimulación en los procesos de relación entre el hombre y la mujer. Con relación al sistema reproductor masculino, podemos decir que está formado por una serie de órganos y conductos, en los que podemos encontrar la próstata, la vesícula seminal, conducto deferente, el pene, la uretra, los testículos y también el escroto son los principales órganos que forman parte de este sistema reproductor en el hombre. Si hablamos de los testículos, podemos decir que son las gónadas masculinas, donde se producen los gametos masculinos llamados espermatozoides. En humanos, estos se localizan fuera de la cavidad del cuerpo. Los testículos están formados por túbulos enrollados, conocidos como tubos seminíferos. Distribuidos entre los túbulos hay células que producen testosterona, que son las hormonas sexuales masculinas, y otras que están asociadas a cada una de las características propias del hombre. El escroto es un pliegue del cuerpo en forma de saco o bolsa donde se alojan los testículos. La temperatura de esta bolsa es de alrededor de 2 grados menos que la temperatura abdominal
Y esta diferencia de temperatura garantiza la producción normal de espermatozoides, que no es posible a temperatura corporal, o sea, 36 o 37 grados, los espermatozoides mueren, y lo que hace el escroto es que permite que tenga una temperatura adecuada para que se puedan mantener con vida. Aquí en la imagen pueden observar una serie de conductos y glándulas que forman parte del sistema reproductor masculino, en lo que podemos encontrar los canales eferentes, que no son más que conductos por donde pasan los espermatozoides, desde los testículos al epididimo, que no es más que un conjunto de túbulos donde maduran los espermatozoides. También aquí podemos encontrar canales deferentes, que son conductos espermáticos. Estos conductos conectan cada uno con las vesículas seminales, glándulas que suministran gran cantidad de fructosa, moco y líquido de pH alcalino. Estas sustancias se vierten a la uretra a través del conducto eyaculador. La próstata es una de las glándulas más grandes, vierte directamente a la uretra en el momento de la eyaculación. Si hablamos del pene, podemos decir que este es un órgano de forma cilíndrica y colgante, constituido por un tejido esponjoso y eréctil. Por congestión sanguínea y estimulación se produce su erección. Es el órgano copulador a través del cual se deposita el semen en la vagina por eyaculación durante el coito. La cantidad de espermatozoides en cada eyaculación es de aproximadamente de 100 a 600 millones de ellos. Si hablamos de las partes del pene, estas son el glande, que no es más que la parte terminal del pene de color rosado, altamente sensible a la estimulación. También está el prepucio, que es un pliegue cutáneo que cubre el glande. Y está, por último, el meato, que es un orificio en el extremo del glande que comunica con la uretra, por donde se expulsa la orina y también el semen. La reproducción sexual comprende dos procesos, en lo que está la gametogénesis, que no es más que la formación de los gametos, y la fecundación, que es la unión de los gametos, o sea, el óvulo y el espermatozoide. La gametogénesis no es más que el proceso de formación de los gametos, que se realiza en las gónadas tanto masculinas como femeninas. Este proceso es regulado por hormonas y se basa en la meiosis. Esta formación de gametos hay que verla en ambos sexos. En la hembra se conoce como ovogénesis o formación de los óvulos, y en los varones se conoce como espermatogénesis o formación de los espermatozoides. Con relación a la ovogénesis, que es la que estamos mostrando en la imagen, podemos decir que es un proceso que inicia en el embrión femenino a partir de las ovogonias, que son células madres diploides, 2N, o sea que tiene el 100% del material genético, y cientos de miles de ovogonias están presentes en un feto de sexo femenino que durante el desarrollo prenatal aumentan de tamaño y se transforman por mitosis en ovocitos primarios que quedan latentes dentro de folículos hasta la pubertad, que es el periodo en que las hormonas los reactivan. A partir de este periodo, la hormona folículo estimulante, que es la FSH, estimula a un folículo periódicamente, induciendo al ovocito primario a completar la meiosis 1 e iniciar la meiosis 2. Luego, al crecer el folículo, el ovocito primario se transforma completando la primera división meiótica, originando dos células, una más pequeña llamada cuerpo polar y otra más grande, el ovocito secundario. Luego, el ovocito secundario y el cuerpo polar entran en la segunda división meiótica y se producen
dos cuerpos polares a partir del cuerpo polar de la primera división y un cuerpo polar y la ovótida a partir del ovocito secundario. Esta última, más adelante, se convierte en un óvulo haploide, o sea, cuando hablamos de haploide significa que tiene el 50% del material genético. De las 4 células resultantes, solo una es funcional, porque la citocinesis es desigual y casi todo el citoplasma se desplaza a una sola célula y los llamados cuerpos polares degeneran, o sea, desaparecen. Luego, el óvulo se libera durante la ovulación cuando se rompe el folículo. Regularmente, un folículo madura y se libera cada mes a partir de cada ciclo menstrual. Si hablamos de la importancia de la ovogénesis, podemos decir que aquí ocurre en los ovarios y también se inicia con las ovogonias, que son células diploides, que tienen el 100% del material genético. 3, que el resultado de estas son 4 células haploides y solamente una es funcional y 3 son infuncionales. Y por último, solo un folículo madura y se libera cada mes. Con relación a la espermatogénesis, podemos decir que es un proceso que inicia en los testículos embrionarios, en donde las células primordiales testiculares se diferencian en espermatogonias. Las espermatogonias, por mitosis, forman los espermatocitos primarios, que son células que experimentan la primera división meiótica para formar los espermatocitos secundarios. Luego, en la segunda división meiótica, cada espermatocito secundario origina 2 espermátidas. Las espermátidas pasan por un proceso de espermatogénesis para transformarse en 4 espermatozoides maduros, formados por una cabeza y una cola que es llamada flagelo. En la cabeza se localiza el núcleo con número haploide de cromosomas y el flagelo funciona como medio de locomoción que facilita el movimiento al espermatozoide para alcanzar al óvulo en la fecundación. Si hablamos de la importancia de la espermatogénesis, podemos decir que, número 1, esta ocurre en los testículos. Número 2, se inicia con las espermatogonias. 3, los espermatocitos secundarios se convierten en espermátidas. 4, por espermatogénesis, la espermátida se transforma en 4 espermatozoides. Y por último, los espermatozoides son haploides y los 4 son funcionales, a diferencia de la ovogénesis. La fecundación, este proceso ocurre en todos los seres que tienen reproducción sexual y podemos decir que la fecundación es la fusión de los gametos tanto femenino y masculino, o sea, el óvulo y el espermatozoide. Este proceso se completa cuando se forma un nuevo núcleo con el material genético de ambos gametos. Cuando esto ocurre, se origina el huevo o cigoto, que es la célula resultante de la fecundación, cuyo número de cromosomas es diploide, o sea que tiene el 100% del material genético. Y en el caso de los humanos, el cigoto o huevo posee 46 cromosomas que corresponde al aporte de 23 cromosomas del gameto femenino, o sea, el óvulo, y 23 cromosomas del gameto masculino, que es el espermatozoide. La fecundación puede ser de 2 tipos, puede ser externa o interna. En la externa, la hembra libera los óvulos en un ambiente húmedo y el macho los espermatozoides, asociándose al azar ambos gametos. Ejemplo de fecundación externa tenemos en la mayoría de los animales marinos, los anfibios y en la mayoría de los peces. La interna ocurre en el interior del sistema reproductor femenino.
Son ejemplo las aves, los mamíferos y los reptiles. En los humanos, la fecundación ocurre cuando el espermatozoide alcanza al óvulo en el extremo superior de la trompa de Falopio. Luego que el núcleo del espermatozoide entra al citoplasma del óvulo, este segrega una capa que evita que entren más espermatozoides. Formado ya el huevo o el cigoto, este sigue su trayecto para implantarse en el útero. Después que el huevo se implanta en el útero, se inicia lo que conocemos como el desarrollo embrionario. Si hablamos del ciclo menstrual, podemos decir que es el periodo que se produce entre la liberación de un óvulo y el desprendimiento del revestimiento del útero que se forma para recibir al óvulo fecundado. Es regulado por una serie de hormonas luteinizantes y dura 28 días aproximadamente. Para la regulación del ciclo menstrual se produce la interacción de las hormonas FSH y la LH con estrógenos y la progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas. El ciclo se repite cada mes, estando el primer día del ciclo marcado por la menstruación o descarga a través de la vagina de sangre y tejidos del endometrio. La ovulación ocurre casi siempre el día 14 del ciclo. Y una de las importancias que tiene lo que es el ciclo menstrual es que el útero y ovarios son los órganos que participan en el ciclo reproductor femenino y las hormonas luteinizantes, o mejor conocida como la hormona LH, son las responsables de activar este proceso. El estrógeno y la progesterona son hormonas femeninas. La expulsión del óvulo no fecundado junto a sangre y endometrio se denomina menstruación. Y por último, la liberación del óvulo es prácticamente lo que conocemos como la ovulación y todo esto ocurre dentro del ciclo menstrual, que es una característica exclusiva, óiganlo bien, exclusiva de el orden primate. Y cuando hablamos del orden primate, hacemos referencia a los monos, a los simios, a los lémures y la especie humana. En el control endocrino de la reproducción, tanto en el varón como en la hembra, participan diferentes glándulas del cerebro, el hipotálamo y la hipófisis, y las gónadas que producen hormonas que controlan el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias. Las hormonas sexuales producidas por las gónadas son mensajeros químicos que por su naturaleza forman parte de un grupo de compuestos denominados esteroides. Entre ellos podemos encontrar el estradiol, la progesterona y la testosterona, que pertenecen al grupo de esteroides conocidos respectivamente como estrógenos. El estradiol y la progesterona son más abundantes en la mujer y cambian a lo largo de su vida, mientras que la testosterona es más abundante en el hombre y en general sus niveles no cambian durante la adultez. Estas hormonas se producen principalmente en las gónadas, es decir, en los ovarios y en los testículos. En los humanos, la estimulación sexual es muy compleja y se acompaña de factores psicológicos y físicos, pero siguen un patrón fisiológico tanto en la mujer como en el hombre. Las fases de la respuesta sexual humana, de acuerdo a Master y Johnson, son las siguientes, en la que podemos encontrar el deseo, número 2, la excitación, número 3, la meseta, número 4, el orgasmo, y por último tenemos lo que se conoce como la resolución, y estas forman parte del proceso o fase de respuesta sexual en los humanos. Existen diferentes enfermedades de transmisión sexual. Entre las más comunes podemos encontrar el virus del papiloma humano,
que es también conocido como el HPV. Está también lo que es la gonorrea, la sífilis, el herpes genital, entre otras, y están bien descritas en la página 106 de su libro de biología básica, y pueden leerla para que tengan un mejor entendimiento y una mejor protección también de estas enfermedades que son de transmisión sexual. Los métodos de control natal reducen la tasa de fecundidad, incluso hasta cero, y en algunos casos disminuye el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual en la población en edades reproductivas. Cuando una mujer sexualmente activa no usa ningún método contraceptivo, existe la posibilidad de embarazarse prácticamente un 90%. La ciencia médica moderna ha desarrollado una variedad de contraceptivos con elevado porcentaje de confiabilidad. La mayor parte de los anticonceptivos hormonales de administración oral en forma de píldora, como la progesterona, estrógenos sintéticos, entre otros, impiden la ovulación normal. Existen muchos métodos anticonceptivos en los que podemos encontrar el condón masculino, que es uno de los que tiene una tasa de más alta efectividad. Está el condón femenino, las píldoras anticonceptivas, los anillos hormonales, la inyección, sobre todo la inyección anticonceptiva, el aparatico conocido como el DIU, los parches anticonceptivos, el calendario de días fértiles, que no es muy recomendable, pero muchas personas lo utilizan, entre otros, y esto disminuye lo que es la tasa de natalidad, en las diferentes civilizaciones. Así que con este tema cerramos nuestra clase número 2 y esperamos que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Le habló su profesor Víctor de la Rosa, de Biología Básica. Así que muchas gracias por su atención y pasen buenas. Adiós.